Hola a todos, aquí estamos nuevamente para trabajar en esta oportunidad el tema de áreas de figuras planas conocidas, círculos, triángulos y cuadriláteros. Existen numerosas aplicaciones en las cuales vemos la presencia de los diferentes objetos geométricos, como los que están mencionados aquí, y que nos permiten resolver muchos de los problemas reales que se nos presentan a diario. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer alguna remodelación en nuestra casa o departamento, nos encontramos con un especialista el cual debe tomar ciertas medidas para poder hacer los cálculos de las áreas que posteriormente se convertirán en el costo que tendremos que hacer efectivo para que podamos obtener los resultados adecuados. Es así como es que las áreas son figuras planas que están presentes en muchos de los casos prácticos, de los casos reales, y que vamos a aprender también el día de hoy. Es así como podemos ver a continuación que algunos de los elementos que mencionar para que todos ustedes puedan recopilar en la información adecuada y sea lo más correcto para el posterior desarrollo del mismo, es con respecto a las operaciones combinadas, también con respecto a la ley de los signos y con respecto a las leyes exponenciales. Todo ello, como ustedes verán, elementos de aritmética y de álgebra que han servido para llegar finalmente a esta unidad de geometría. Tenemos que ver el día de hoy las áreas y perímetros de los triángulos, de los cuadriláteros y de los círculos también. Además, dentro de los círculos veremos la corona circular y el sector circular. ¿Qué viene a ser un triángulo? La definición de triángulo ustedes la pueden ver a continuación. Este objeto es un polígono en realidad que está determinado por tres segmentos que son cortados de 2 a 2, de tal manera que el triángulo posee 3 lados, 3 ángulos interiores, 3 ángulos exteriores y 3 vértices también. Ahí está la figura de un triángulo donde podemos apreciar claramente los ángulos alfa, beta y teta como los ángulos correspondientes a la parte interior del triángulo, es decir, esos son los ángulos interiores. Y aquí aparece también en la parte exterior uno de los ángulos exteriores que se genera con la proyección del lado AC. Asimismo, podemos tener allí los elementos que acabamos de mencionar de forma completa. Están los lados AB, BC y AC. Están los ángulos mencionados, tanto interiores como exterior, y también los vértices, que vienen a ser las uniones de los lados, en este caso A, B y C. Un par de fórmulas para terminar con esta presentación. Fíjense, tenemos aquí el área del triángulo, que ya como bien sabemos es igual a la base por la altura sobre 2, y también el perímetro del triángulo, que es la suma de todos los lados. Muy bien, de esta manera entonces estamos empezando a manejar el primero de los polígonos que vamos a trabajar en esta oportunidad. Tenemos ahora que ver el teorema de Pitágoras, que se aplica exclusivamente a los triángulos rectángulos, es decir, a aquellos que tienen un ángulo recto. Este teorema nos indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así entonces, aquí tenemos su representación gráfica. Los catetos que están indicados en esta parte derecha y en esta parte inferior, A y B, se unen entre ambos formando un ángulo de 90 grados. Y a su vez, el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados y que a su vez es el lado más grande, se denomina hipotenusa. Así tenemos entonces la fórmula C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado.
que representa en este caso al teorema de Pitágoras. Así también vamos a encontrar a continuación un ejemplo, el cual, como ven ustedes allí, nos pide calcular el perímetro y el área de la figura adjunta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para resolver ese tipo de ejercicios? Fíjense, aquí nosotros apreciamos en esa figura que en el primer triángulo ABE se conocen el cateto AE y la hipotenusa BE, pero aún se desconoce el cateto AB. De similar forma, en el siguiente triángulo BCE se conoce el cateto BE y la hipotenusa BC, faltando por encontrar el otro cateto. Y en el triángulo DEC se encuentra conocido un cateto y aún falta encontrar el otro cateto y también la hipotenusa. Muy bien. Para encontrar uno de los lados en un triángulo rectángulo utilizamos el teorema de Pitágoras. Fíjense, ahí está. Para calcular primero el lado AB. Aplicando el teorema de Pitágoras, el cuadrado de AB va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de uno de los catetos. En este caso, 4, que es el cateto AE. Como les mencioné, el cuadrado del cateto, ya esta expresión cuadrado se ha despejado colocándolo en el otro lado como una raíz cuadrada. Por lo tanto, el cateto AB queda expresado como ustedes lo pueden ver acá. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que es el otro cateto al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de 25 menos 16, que es igual a 9, en raíz, que queda 3. Para calcular ese, el trabajo es similar. Tenemos primero aquí abajo el valor de ese que sale de obtener la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa, ojo, en este triángulo, menos uno de los catetos al cuadrado, este cateto de acá. Por lo tanto, desarrollando el ejercicio tendremos que la longitud del lado S es igual a 12. A continuación encontramos el otro lado pendiente, el lado DC. Ese lado resulta también de la aplicación del teorema de Pitágoras. Fíjense, DC al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si observamos en la figura, DC viene a ser la hipotenusa. Por lo tanto, DE y EC son catetos que han sido colocados dentro de la raíz. Desarrollando esa operación, obtenemos raíz cuadrada de 156,25, que es 12,5. Bien, hasta ahí tenemos ya todos los lados. Como nos están pidiendo el perímetro y el área, primero el perímetro será la suma de todos los lados. Es decir, 3 más 13 más 12,5 más 3,5 más 4. La suma de todos los lados del polígono. Y eso es igual a 36. En este caso, 36 metros. Por otro lado, el área es igual a la suma del área del triángulo ABE con la suma del triángulo BCD, el triángulo más grande. Bien, el área de ese triángulo pequeño que está en la parte superior es igual a la base por la altura sobre 2. La base, que es 3 y que está acá arriba, la altura, que es 4, ahí está, entonces nos queda 3 por 4 sobre 2, más el área del triángulo que está aquí a la derecha y que tiene como base 5 más 3,5, 8,5, tiene como altura 12 y ese resultado del producto va sobre 2. Bien,
Al final la expresión queda 6 más 51, que significa que el área de la figura es de 57 metros cuadrados. Bien, a continuación vamos a ver un par de ejemplos de cuadriláteros en los cuales también se aplican los conceptos ya aprendidos y algunos que tienen que ver con la forma del cuadrilátero generado. Por ejemplo, acá nos indican que el perímetro de un trapecio isósceles es de 120 metros, que sus bases miden 20 metros y 50 metros respectivamente. Al final nos están pidiendo calcular el área. Para eso, vamos primero con el gráfico del trapecio. El trapecio es isósceles cuando los lados que no son paralelos son iguales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un primer lado que vale X y al otro lado también un lado que vale X. La altura H y la base mayor 50 con la base menor 20, tal como está indicado en el problema. Luego, podemos observar que dentro de la misma estructura se puede determinar cuánto vale X, ya que nos dan como dato a continuación del perímetro. El perímetro, como pueden ver ustedes allí, es 2X más 20 más 50. Y eso dice que vale 120, según datos del problema. Por lo tanto, si es que en esta ecuación despejamos X, vamos a obtener finalmente 25. Ese es el valor de cada uno de los lados que están aquí, a los costados, en el trapecio. Ahora, en la figura tenemos que 2 veces Y más los 20, que son la distancia de la base menor proyectada aquí abajo, tienen que ser igual a 50, que es la base mayor. De tal modo que en esta ecuación, trabajándola, yo puedo encontrar el valor de Y. Finalmente, también puedo encontrar cuánto vale la altura. La altura H, que es parte de un triángulo rectángulo, se puede encontrar mediante la fórmula del teorema de Pitágoras. Ya despejada H será igual a raíz cuadrada de 25 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, menos 15 al cuadrado, que es el cateto que está abajo, al cuadrado. Resolviendo esto nos sale que la altura vale 20. Es así entonces que, teniendo ya todos los datos, podemos encontrar finalmente el área del trapecio. El área está dada por la fórmula base mayor más base menor sobre 2, todo por la altura. Ahí está. 50 más 20 sobre 2 por 20 nos da 700 metros cuadrados. Bien. Otro problema que vamos a encontrar aquí con respecto a cuadriláteros es el que respecta al cálculo del perímetro de un cuadrilátero MNPQ, donde nos están indicando que el cuadrado mayor que aparece en la figura tiene 100 centímetros cuadrados de área y MN, P y Q son los puntos medios de los lados del cuadrado. Entonces, como podemos apreciar acá, si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio la figura aparece con los puntos medios ya resaltados, que están formando pequeños triángulos rectángulos en cada una de las ubicaciones. Por lo tanto, cada lado que aparece acá en rojo será la hipotenusa de un triángulo rectángulo que estoy señalando en este momento. Y así para todos los demás. Así que, si tenemos en total un lado de 10 centímetros, ya que recuerden, el área de un cuadrado es lado al cuadrado, y si ese lado al cuadrado es 100, entonces L vale 10. Concluimos en que un cateto del triángulo viene a tener una medida de 5 centímetros. Ahí está. Extraemos el triángulo rectángulo, cuyas medidas son 5 y 5 para cada uno de los catetos, y la hipotenusa, que también sale mediante el teorema de Pitágoras,
es igual a 5 por raíz de 2. Aquí también podemos recordar los triángulos notables, donde en el caso del triángulo notable 45-45, la hipotenusa era igual a k raíz de 2, donde los catetos valían k y k. Es así entonces como podemos concluir en que el perímetro del cuadrilátero MNPQ es igual a 4 veces el lado que acabamos de encontrar, es decir, 4 por 5 raíz de 2, o sea, 20 raíz de 2. Y esa sería la respuesta. Asimismo, como problemas de cuadriláteros, podemos también tener problemas sobre circunferencias. Es en este caso donde vamos a ver algunos elementos de la circunferencia para poder entender sobre qué características debemos utilizar en cada uno de los ejemplos que se nos planteen. Por ejemplo, aquí está la definición primero de la circunferencia, que es una curva cerrada, que todos los puntos de la circunferencia hacia el centro miden lo mismo, y que finalmente toda el área que constituye lo que está dentro de la circunferencia se llama círculo. Además vemos acá que el radio es el segmento que une el punto centro con cualquier punto de la circunferencia, ya que la distancia va a ser siempre la misma. El radio permite nombrar a la circunferencia y lo identificamos con la letra R. Es por lo general con la forma como es que se le llama a este elemento. Así también el diámetro está constituido por 2 radios, debido a que vendría a ser la distancia que hay de un extremo al otro de la circunferencia, pero siempre pasando por el centro. A continuación veremos algunas características más de la circunferencia, como son por ejemplo el área del círculo, que es pi por r al cuadrado, donde r es el radio, el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r, donde r es el radio, el área del anillo circular, que está constituido por la diferencia de los 2 radios, ya que recordemos, en este caso acá tenemos un radio que va desde el centro de la circunferencia hasta el borde exterior, y otro radio que va del centro de la circunferencia hasta el borde interior. Como solamente queremos encontrar el anillo circular, entonces tendremos que restar los 2 radios, donde cada uno de ellos ha sido elevado al cuadrado, y ese resultado multiplicarlo por pi. Es decir, estamos restando el área grande menos el área chica. ¿Bien? Para terminar con esta serie de fórmulas, tenemos aquí también el área del sector circular, que no es otra cosa más que el valor del área de un círculo, pi por r cuadrado, pero multiplicando por la proporción que se está tomando en comparación con toda la circunferencia. Si solamente estoy tomando un ángulo θ, sabiendo que toda la circunferencia mide 360 grados, entonces lo que tenemos acá finalmente viene a ser la proporción θ sobre 360, que multiplicado por el área del círculo nos da finalmente el área de este sector circular. Vamos a ver el ejemplo, fíjense. Nos piden hallar el área del anillo circular cuyo R menor y R mayor está dado por los datos que aparecen en el ejercicio. Si observamos este segmento, que es una cuerda que está proyectada aquí dentro de la circunferencia, se puede partir en 2 dividiendo mitad mitad a cada uno de los segmentos, tal como está indicado en esta parte. Si yo formo un pequeño triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa de ese triángulo será R, uno de los catetos será 2, que ya lo teníamos de dato, y el otro cateto vendrá a ser X, que es un dato que aún no conocemos.
De tal manera que nos quede por Pitágoras la ecuación r cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, igual a x al cuadrado más 2 al cuadrado. Con esto estamos aplicando el teorema de Pitágoras aquí en este triángulo rectángulo. Bien. Luego tenemos hacia afuera una R mayúscula que forma un triángulo más grande. Ese triángulo también tiene su propio teorema de Pitágoras. R mayúscula al cuadrado es igual a x cuadrado más 4, ya que toda esta distancia será 4, al cuadrado. Bien. Si restamos la segunda ecuación menos la primera, obtenemos que todo esto menos la expresión de arriba hace que se eliminen las x y solamente me quede 16 menos 4. Como me están pidiendo el área del anillo está representada por el valor de la diferencia de los dos radios al cuadrado, es decir, 12. Pasamos ahora a ver la aplicación. Fíjense, en Sodimac dice: el agente vendedor le recomendó a Milagros que para pintar sus paredes tendrá que utilizar primero una pintura base cuyo balde tiene capacidad para 8 metros cuadrados de superficie. Ella aceptó la sugerencia y le brindó las medidas siguientes. La sala tiene 6 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Obviando medidas de ventanas y puerta que puedan existir, ayuda al agente vendedor a determinar cuántos baldes de pintura deberá vender si Milagros desea pintar también el techo. Entonces, a toda esta figura nosotros podemos concluir en la siguiente solución. Si usamos el área del rectángulo, entonces tendríamos que el área de la pared es de 6 metros de largo por 3 metros de alto, es decir, 18 metros cuadrados. Pero como son dos paredes, las que se encuentran con esas medidas, tendremos un área de 36 metros cuadrados. Asimismo, el área de la pared de 4 metros de largo y 3 metros de alto da un total de 12 metros cuadrados de área. Pero como son dos paredes con esas dimensiones, tendremos un área de 24 metros cuadrados. Luego el área del techo será un rectángulo que mida 6 metros de largo por 4 metros de ancho, es decir, 24 metros cuadrados. Luego el área total a pintar será la suma de todas las áreas que hemos descrito anteriormente, es decir, 36 más 24 más 24, o sea, 88 metros cuadrados. Por lo tanto, el agente vendedor se encargará de indicar a Milagros que en total, si es que cada balde es para un consumo de 8 metros cuadrados, la cantidad total de baldes a utilizar será 11 baldes. Como pueden ver, eso resulta de haber dividido los 88 metros cuadrados que hay que pintar en total entre el rendimiento que tiene cada uno de los baldes, entre 8. Bien, de esa manera entonces hemos visto también ahora algunos casos prácticos en los cuales se utilizan las áreas de los diferentes polígonos, en este caso de un cuadrilátero, como es el caso del rectángulo. Para resolver muchos problemas también existen las áreas de los círculos, como hemos visto, de los triángulos, entre otros elementos también trabajados aquí en la presentación. Eso es todo. Muchas gracias.